¿Qué tal, amigos? Ya tenemos final de la Champions League. El Paris Saint-Germain le ha ganado al Arsenal. Será Paris Saint-Germain contra el Inter el último día de mayo en Múnich, en una final que será impresionante. Generalmente todas las finales terminan siendo impresionantes, pero hay algo que me gusta particularmente de esta y es la diferencia de estilos, las formas que tiene uno y otro, el concepto. Me encanta que choquen dos mundos tan distintos. Sobre el final de este video le voy a decir quién es mi candidato y por qué. Arranquemos con el partido de hoy. Me ha gustado mucho, me ha sorprendido mucho el arranque del Arsenal. Creo que el Arsenal pierde la eliminatoria porque no es capaz de marcar diferencia en esos primeros 20-25 minutos donde es realmente superior. De hecho, en los primeros 6-7 minutos le genera 3 situaciones clarísimas de gol. Hay un manotazo abajo tremendo de Donnarumma, pero sobre todo lo que pasa en ese arranque de partido es que el Arsenal es inmensamente superior al Paris Saint-Germain. Que pasa 20-25 minutos donde el Paris Saint-Germain no puede tener una posesión larga, donde no puede cruzar la mitad de cancha con la pelota, donde sufre el acoso por parte del Arsenal, donde Donnarumma empieza a hacer figura y donde empieza a poner cierta duda acerca del 1-0 que tenía del partido de ida. Se le reclamaba valentía al Arsenal. Creo que en esos 20-25 minutos iniciales del primer tiempo mostró que podía ser un equipo valiente. Salió a ser un equipo valiente con Thomas Partey en la mitad de la cancha. Creo que es muy importante tener a Partey, no solamente por lo que te da en la recuperación, sino porque te permite tener a Declan Rice de interior llegando al área. Hay un cabezazo a los un minuto de partido de Declan Rice que se va apenas por el costado en una situación que es realmente muy clara, y te puede poner a Merino de centrodelantero, que de los problemas que tiene el Arsenal te da un mínimo de solución. Obviamente que tendría que tener un delantero, pero al no tenerlo, la mejor solución que tiene es Merino. Entonces, en ese arranque, los laterales de Partey al área que llegaban y que generaban problemas, el dominio en la presión insistente, asfixiante en campo rival por parte del Arsenal, en que no podía salir el Paris Saint-Germain de su área. Creo que fueron 25 minutos donde al Paris Saint-Germain le hicieron dudar de lo que era capaz. Hasta que una contra de Kvaratskhelia, hasta que un error de Declan Rice, y a este nivel los errores se pagan caro. Yo creo que el Arsenal ha pagado muy caro sus errores, los de definición, porque ha tenido situaciones como para poder ponerse en ventaja, más allá de la actuación de Donnarumma, y el error de Declan Rice, que controla mal una pelota, cuando la va a buscar comete una falta, de esa falta viene el centro, de ese centro todo el mundo se hunde defensivamente, cuando sale un rechazo corto tiene tiempo Fabián Ruiz en el control para quitarse de encima a Martinelli y meter un bombazo que apenas desviado se cuela arriba, y el 1-0. Y eso cambia por completo el partido, porque ya no volvimos a ver al menos en ese nivel de insistencia y de capacidad para generar una y tras otra situaciones de gol, un Arsenal por el resto del primer tiempo se hizo más parejo, se hizo más suave, se hizo menos profundo, se hizo con menos situaciones de gol, se dividió un poco más la pelota, creció algo el Paris Saint-Germain. Entonces el Paris Saint-Germain tenía el 1-0, el 2-0 en el global, y se había quitado la mejor versión del Arsenal en lo que iba de partido. Parecía encaminado en ese momento. De hecho, arranca el segundo tiempo y nos quedamos esperando una reacción por parte del Arsenal, y no viene. Y los primeros 10 minutos del Arsenal no pasa absolutamente nada en el segundo tiempo, hasta que finalmente, y como consecuencia de 2-0 en el global, hay que ir porque ir, empieza a ir hacia adelante y empieza a tratar de arrimarse y generar alguna situación que ha encontrado a un Donnarumma de figura. Después hay un tema que genera, me parece, un debate para mí muy grande, y es la explicación final de por qué se resuelve todo esto. Cuando viene el penal, minuto 66, es para matarlo a Vitinha pateando un penal así. Yo les digo siempre, si yo fuera director técnico, que no voy a hacer nunca porque no tengo capacidad, en mi equipo no quiero nadie que la pique, nadie que espere y que haga lo que hizo Vitinha, de la paradita, del saltito, de esperar. A mí dame uno que la patee contra el palo y que lo reviente. ¡Pum! Fuerte al palo, inatajable. Todo lo demás es darle una chance al arquero. Todo lo demás es darle una chance al arquero. Penal muy de VAR. Al final de cuentas no lo reclamó nadie, no lo pidió nadie. Cuando el árbitro dice paren, todos pensamos en la jugada de Saka anterior, y de hecho decíamos, ¿tanto se demoraron para ver esa jugada de Saka en el área que no había parecido penal? No, era una mano de Lewis Kelly que termina sancionando el penal. Tan de VAR el penal que no lo vio nadie. El único que lo sabía
era el jugador del Arsenal, porque ni siquiera el jugador del Paris Saint-Germain que saca ese remate se da cuenta que la pelota le pega en la mano. En ese momento se vienen los cambios del Arsenal. Y yo creo que ahí quedan dos cosas muy claras. Una, lo que ya sabemos, que el Arsenal no tiene recursos, no tiene profundidad de plantel. Que es verdad que le falta a Gabriel Jesús, es verdad que le falta a Havertz, es verdad que le falta a Gabriel en zona defensiva, pero hablemos de la fase ofensiva. Para mí tenía solamente una carta para jugarse, y era la de Trossard. Podría haber pensado en Nwaneri, pero es un chico muy joven, no es para ponerlo a este nivel de partido, me parece. Sterling ni por casualidad. Sterling ni de alcanza pelota entraba en este partido hoy para tratar de darlo vuelta y meter otra vez en la serie. Entonces, después del penal errado, con el partido 1-0, con el 2-0 en la eliminatoria, tiene que tomar una decisión Arteta acerca de los cambios que hacer. Lo saca Leo Skelly porque está amonestado y después de esa mano se da cuenta que lo pueden expulsar en cualquier momento, lo pone a Calafiori, que hacía mucho que no jugaba porque venía de una lesión, y lo mete a Trossard. Para mí Trossard era el cambio clave. No digo que Trossard hubiera cambiado el partido, no digo que Trossard hubiera hecho al Arsenal inmensamente superior, mejor, pero a los pocos recursos que tiene Arteta, la única que tenía era meter a Trossard y sacar a alguien del medio o a alguien de fondo. Total, ya estabas en el minuto 65, 66, ibas perdiendo la eliminatoria 2-0, tenías que cambiar algo, tenías sobre todo que mandar una señal. Y la señal que manda es: creo que mi sistema está por encima de desordenarlo para llevar el partido a el corazón, al drama, a meter delanteros para ir a buscar. Lo saca Martinelli y lo mete a Trossard. Creo que la señal es pésima. Jugador por jugador, Trossard no te marca, no es mucho mejor que Martinelli, por más que tenga piernas frescas. Creo que ahí Arteta debió haber hecho un cambio mucho más agresivo. No porque tendría el cambio de partido asegurado, sino porque yo creo que era la única chance que tenía, porque no había más en el banco, no tenía otra cosa. Piensen que el Paris Saint-Germain tiene a Dembélé en el banco y después lo mete a Gonzalo Ramos todavía, que es un delantero que al Arsenal le hubiera venido de maravillas, por lo menos alguien a quien tirarle un centro. Entonces creo que ahí pierde la gran ocasión, la gran oportunidad de jugársela el Arsenal para ir a por todo en el partido, porque repito, iba en minuto 66-67. Eso es incluso antes del penal. Minuto 70 entra Dembélé, que había estado en duda en el banco, sale Barcola, no cambia nada del esquema. Viene el 2-0 por parte de Hakimi, una gran contra. Me habla muy bien de las virtudes que tiene Hakimi, porque cuando arranca la jugada Hakimi está parado de lateral y donde se da cuenta que hay una posibilidad de contra arranca volando. Vean la jugada desde el principio y la termina dentro del área. ¿Para qué? Con pase de Dembélé, que acababa de entrar y que le hace un lindo apoyo, define como delantero, media vuelta, el segundo palo, 2-0. Y en ese momento parecía que tenía la eliminatoria bastante acomodada. Lo mete a Lucas Hernández y lo saca a Doué. El equipo defendía con línea de 5 porque Nuno Méndez retrocedía y Lucas Hernández se cerraba un poquito, pero cuando atacaba Nuno Méndez estaba más adelantado y Lucas Hernández jugaba de lateral. No le funcionó. Se le generó un desorden, un caos en ese momento al Paris Saint-Germain que no le vino bien. Viene el gol de Saka, 2-1. Lucas Hernández, primera intervención, no alcanza a cerrar sobre Saka y Saka tiene otra chance para empatar el partido Dos errores comete una de las figuras del partido, que es Donnarumma. Hay un centro en el cual no llega, que Timber cabecea por arriba del travesaño, y este centro rasante que va a cruzar y que no llega y que Saka con el arco de frente define por arriba del travesaño. En ese momento era el 2-2 y se podría haber cambiado la historia. Tiene tantos recursos el equipo, el Paris Saint-Germain, tantos más que el Arsenal, que se da cuenta del caos en el cual ha metido el equipo y lo termina metiendo a Gonzalo Ramos para volver a armar una línea de 3 arriba, para que se arme otra vez la línea de 4, que Lucas Hernández juegue de lateral izquierdo y que recupere un poquito el orden. Ya iba minuto 88, 89 ahí, el partido estaba prácticamente definido, solo quedaba lo que había que adicionar. Entonces creo que el partido tiene 2 o 3 explicaciones bastante sencillas. Uno, el Arsenal no fue capaz de aprovechar los 20-25 minutos iniciales. Ahí tenía que haber ganado el partido. Ahí tenía para meterse en la eliminatoria, porque salió con la valentía que le estamos reclamando siempre y que le falta en los grandes partidos. Después vino el juego del Paris Saint-Germain, porque el Paris Saint-Germain es juego. Juega, sabe jugar, sabe tener la pelota, sabe generar peligro.
le tocó sufrir más de la cuenta en el primer tiempo. No es su virtud es el juego. Y en el segundo tiempo defendió bastante bien porque tenía una diferencia que lo tenía más cómodo. Y al final le faltó valentía a su técnico, le faltó recursos para darse vuelta y tener a alguien que le pudiera cambiar el partido. Por más que Arteta insistió 1, 2, 10 veces después del partido de agradecerle a los jugadores, que con estos jugadores todos sabemos que este equipo necesita mayor profundidad y que esta Champions, semifinal perdida, de todas maneras le disimula un poco una temporada que ha sido muy difícil. Tan difícil que cuando perdió Odegaard y cuando perdió a Saka, perdió la Premier League, porque no tiene profundidad. Y llegó a esta semifinal y se encontró con que no tenía herramientas para tratar de dar vuelta una eliminatoria que la pudo haber competido, que la compitió, que la peleó y que a lo mejor podría haber dado un pasito más si tenía algún recurso más o si aprovechaba lo que había tenido desde el primer tiempo. Así vi esta eliminatoria que tiene, me parece, un claro ganador y un equipo que juega muy bien al fútbol y que además tiene todos estos recursos que estamos diciendo, porque vemos el banco de suplentes y los movimientos de Luis Enrique y nos vamos dando cuenta que tiene con qué. Final. Para mí el candidato de la final es el Inter. Para mí el campeón de la Champions va a ser el Inter. Creo que el Inter está 60-40 por encima del Paris Saint-Germain. Mi argumento es, me encanta el juego del Paris Saint-Germain. Creo que colectivamente es brillante, los laterales, Hakimi, Nuno Méndez, Dembélé retrocediendo, hoy le tocó jugar menos minutos y así todo da una asistencia, pero la función de Dembélé de este equipo, me encanta Doué, Kvaratskhelia la rompe, creo que en el juego colectivo me parece brillante la idea de Luis Enrique, la dinámica que tiene este equipo. Creo que a lo mejor por el sistema de juego, a lo mejor por la juventud que tiene, hay momentos bravos donde este equipo tiende a temblar. Le pasó en el partido de vuelta contra el Aston Villa, donde lo tenía controlado de la ida. Muchos dirán, no, pero jugó sabiendo que tenía una diferencia de 4 goles. Todo muy bonito, estuvo un gol de que se le fuera todo al diablo. Y le costó, en el partido de la personalidad, le costó sostener al Aston Villa. Y hoy, este Arsenal limitado, lo puso en los primeros 20-25 minutos contra las cuerdas. No que le hubiera ganado la eliminatoria ahí, había mucho partido por delante, si le metía un gol o dos el Arsenal ahí, tenía mucho tiempo el Paris Saint-Germain, tenía su estadio encima, tenía recursos, tenía Dembélé en el banco, pero sí veo que hay ciertos momentos donde a este equipo le cuesta sufrir. Y el Inter no es un equipo que te vaya a perdonar una. El Inter, si tiene los 20-25 minutos que tuvo hoy el Arsenal en el arranque del partido, te mete 2, porque ya se los metió al Barcelona. Te mete 2, y Lautaro va a estar mejor físicamente, y Thuram va a estar mejor físicamente. Esperemos a ver qué pasa de acá hasta allá, pero el equipo debería llegar mejor físicamente a esa final. Entonces yo creo que el Inter es incapaz de perdonar esos momentos donde el partido parece que lo supera al Paris Saint-Germain. Repito, le pasó en la vuelta contra el Aston Villa, le pasó en los primeros 20-25 minutos en el día de hoy. Que después le faltó personalidad al Arsenal, fútbol, recursos, arriesgar más en el cambio Arteta, cambios para ir sobre un final más dramático, es verdad. Ahora, Saka metí esa segunda y más allá de los merecimientos, terminaba en un partido dramático. Entonces yo veo que el Inter es extremadamente sólido defensivamente, y que muchos se esconderán en que el defensivo, el catenaccio, la línea de 5, cuando el Inter te ataca y tiene la pelota, te ataca con Bastoni, con Pavard o con Vice, que son los centrales y te llegan a 3/4 de cancha y te llegan adentro del área también. Te ataca con Di Marco y te ataca con Dumfries, que terminan adentro del área o en el fondo sacándote el centro atrás. Lautaro es un jugador excelente para recibir de espalda, para tocar, para ir al espacio. Varela la rompe. Creo que tiene muchos recursos. Y si pudo superar al gran juego del Barcelona, que me parece tiene más personalidad, más fuerza que este del Paris Saint-Germain, creo que el Inter tiene para ganarle al Paris Saint-Germain. A un partido, todos los escenarios son posibles, mis amigos, y eso lo conocemos. Y nos iremos metiendo en la final de a poquito en la medida que nos vayamos acercando a la fecha. Pero hoy, primer análisis, 1. Creo que el Paris Saint-Germain le ganó al Arsenal porque es mejor equipo, porque tiene una idea un poco más clara, porque tiene mejores herramientas para desarrollarla, porque tiene un técnico que se anima a más variantes contra la rigidez que tiene Arteta, y en eso Luis Enrique le hizo diferencia, y porque tiene más recursos. Ganó bien el Paris Saint-Germain su eliminatoria contra el Arsenal, de forma muy merecida. Si el Arsenal quiere volver a pelear por la Premier, por la Champions, si quiere ganar trofeos, que es la gran deuda que tiene, necesita jugadores. Necesita un gran 9, un gran centro delantero. Alguien a quien en un momento como hoy le tire
es un centro y que no todo dependa del tiki-taka, elaboración, toque, rotación y todo eso que hace también por momentos. Para mí el Inter tiene una fortaleza física, mental, de grupo, de bloque, de saber sufrir, de saber disfrutar, de saber atacar, de saber tener la pelota, de saber jugar sin tocarla, que me parece lo hace superior a este Paris Saint-Germain, que juega desde los conceptos del fútbol de la posesión más bonito. Rotaciones, divertido, toca, es sensacional el equipo de Luis Enrique. Pero a la hora de ganar una final, dame al Inter. Sumado a la experiencia, porque los dos vienen de jugar una final en los últimos años, pero de la final que jugó el Paris Saint-Germain no deben quedar más de 2 o 3 jugadores. De la final que jugó hace 2 años y que el Inter jugó probablemente mejor que el Manchester City, perdiéndola 1-0, quedan todos. Está Thuram en lugar de Seco, está Pavard en lugar de Darmian, que jugó de central, está Mkhitaryan por izquierda, hoy titular, y Çalhanoğlu de centro, que jugó de interior aquel partido porque estaba Brozovic. Todo lo demás es lo mismo. Este equipo ya sabe jugar una final de la Champions y jugarla bien, porque se la jugaron muy bien, ni más ni menos que a un gran Manchester City. Por eso para mí, el Inter, campeón de la Champions.